Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy volvemos a estar con el M50 Turbo. Creo que es un vídeo bastante interesante que os va a gustar a todos, ya que va a ser un vídeo 2 en 1. Vamos a ir primero a acabar de calibrar y de ajustar la electrónica. Vamos a ir a ver a Javi, a Puck Sparker. Y por otro lado nos vamos a ir de Track Day con Escuadrón Suicida. El tema de ajustar la electrónica se debe a que he cambiado la Westgate. La última que monté se rompió y en la última tanda también sufrimos por un tema del ajuste de las bujías. Parece ser que no llevábamos bien cargadas las bujías, así que hoy estamos a martes. Nos ha dicho que nos acerquemos para dejarlo listo y el sábado toca Track Day, así que vamos a ver si podemos llegar bien y no hay ningún problema. Os quiero enseñar lo que me pasó en circuito, lo que os hablaba de la Westgate y las bujías. Uno de los problemas fue que se aflojaron los tornillos que pisan la válvula. Como podéis ver, pisó de medio lado y esto hizo que gripase la válvula. Y por otro lado, las bujías, que se debía a un mal cargado, ya las tenemos instaladas en el coche. El que me siga en Instagram ha podido ver el reel que subí más detallado sobre las bujías, así que con todo esto ya preparado nos vamos a ajustar el coche al banco. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al taller, a MCS, aquí en Mataró, y os enseño cómo calibramos el coche. Ya tenemos el coche amarrado, así que solo faltará ahora ya darle llave, que ruede y empezar a ver qué podemos ajustar. Dejadme en comentarios cuántos caballos creéis que va a dar. Aquí hicimos una primera lanzada para ver cómo venía el coche y había algo que no nos cuadraba. Nos fuimos con 365 caballos y ahora en el mapa más potente nos daba 333. Antes de continuar con el vídeo, necesito poneros en contexto para que entendáis la conversación que viene ahora con Javi, el mapper, y es que Maxecu nos permite con su M-Dash hacer varios mapas y poder seleccionarlos desde la pantalla. Aquí os lo muestro. Nosotros lo que hicimos fue hacer 3 mapas que los podemos seleccionar desde aquí. Primero es el mapa soplando a 0.85, este a 0.7 y este a 0.5 a muelle de Westgate. Y el problema fue que obviamente siempre he ido en el mapa más alto y en contexto nos dimos cuenta, a continuación lo vais a ver, que cuando hacemos la primera lanzada para ver la base de la que partimos, se da cuenta Javi de que el height está soplando a lo que pusimos en low, es decir, teníamos completamente la escala al revés. Este era el mapa más grande, este el mapa más flojo y el medio era el único que estaba en el medio. El low es el alto. Siempre he ido con el flojo. Ya decía yo que corría poco el coche, ¿no? Sí, claro. Iba con el mapa pequeño en high. Está marcando el low aquí y me está marcando el alto, el de 0.85. Ya decía yo que no se movía, hermano. Aquí.
Pues nada, nos quedamos soplando a un bar, 402 caballos, bastante contento la verdad. Cada vez que vengo al banco os puedo asegurar que es de las veces que peor lo paso, ¿eh? O sea, cuando ves el coche que va a llegar ahí al corte, crees que va a saltar por los aires. Pero bueno, muy contento, la verdad, muy contento. No me esperaba llegar a 400 caballos, pero bueno, ya que le hemos invertido bastante dinero, lo que hemos hecho ha sido llegar a los 400 y nada, muy contento. Muchas gracias a Javi, como siempre, que se queda hasta las tantas para lo que haga falta. Y nada, nos vamos para casa, que se ha portado muy bien, el pequeño. Bueno, pues no he podido grabar mucho, la verdad, con nervios y que todo estuviese bien en el coche. Todavía no me habitúo a poder grabar y asistir a tandas. Bueno, hemos tenido un pequeño susto, como podéis ver. Nada que no se pueda arreglar con un poco de paciencia. Y nada, os pondré la vuelta de la salida, también os pondré mi mejor tiempo, que bueno, me estoy haciendo al coche y vamos mejorando. Y aquí os pongo un pequeño fragmento de la salida. Voy bastante pasado y al frenar fuerte sin ABS clavé frenos, así que una vez ya vi que no entraba en la curva dejé ir el coche recto. Ahora sí, por aquí os dejo la vuelta más rápida, que no sé por qué el Race Chrono marcó 1.45 cuando en realidad fue 1.44. La verdad es que el coche ha respondido bastante bien. Sí que es verdad que las primeras vueltas hemos tenido problemas otra vez con el mapa. Bueno, el turbo, la centralita no hacía unas correcciones para el turbo, así que bueno, he llamado a Javi y como siempre se ha conectado en remoto y no lo ha podido solucionar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy me toca despedir el vídeo con un sabor un poco agridulce, ya que, bueno, debido a la salida de pista que hicimos, perdimos la matrícula y tuve que llamar al seguro y que se lo llevase la grúa. Con tan mala suerte que cuando me han devuelto el coche, pues me he encontrado con esto. La verdad es que han reventado el coche. Sí que es verdad que yo tuve la salida, pero esto no estaba.
Así que nada, a través del seguro hemos reclamado los daños y estoy esperando a que se solucione el tema y poder arreglarlo bien. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.